La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas del auto de lujo, pero no lograba borrar el peso que Marcelo sentía en el pecho. Acababa de cerrar el negocio más importante de su carrera, uno que lo colocaría definitivamente entre los hombres más ricos del país. Sin embargo, mientras las gotas golpeaban el vidrio con un ritmo constante, lo único que escuchaba era el silencio dentro de sí mismo. El éxito le había dado todo, menos paz. Esa noche, cuando su coche se acercaba a la entrada de su mansión, la vida decidió ponerlo frente a una prueba que ningún dinero podría comprar. Dos siluetas se movían bajo la lluvia junto al portón de hierro que custodiaba su propiedad. Un hombre y una mujer mayores, empapados, abrazados como si ese gesto fuera lo único que los mantenía vivos. Junto a ellos, una vieja maleta de cuero parecía resistir al agua con la misma dignidad que ellos resistían al abandono. Marcelo frunció el ceño. Podía acelerar y dejar atrás aquella escena, fingir que no la había visto. ¿Por qué detenerse? No era su problema. Así pensó durante un segundo, el mismo segundo que separa la indiferencia de la compasión. Mientras los limpiaparabrisas seguían su danza mecánica, algo en esa imagen lo desarmó. El anciano cubría con su propio cuerpo a la mujer, protegiéndola del frío. Ese gesto, tan simple y tan humano, le golpeó más fuerte que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Recordó a su madre, a la única persona que alguna vez lo había abrazado así, antes de morir sola en un hospital público. La garganta se le cerró. La lluvia seguía cayendo, pero ahora ya no podía mirar hacia otro lado. Apagó el motor y respiró hondo. Su mente le gritaba que no se metiera, que el mundo está lleno de historias tristes y que no podía salvarlas todas. Pero el corazón, ese que llevaba años dormido bajo capas de orgullo, empezó a despertar. Bajó del coche y el viento frío lo golpeó con fuerza. Caminó hacia los ancianos con el paraguas en la mano, sin saber que cada paso lo acercaba no solo a ellos, sino al pasado que había intentado olvidar. No sabía sus nombres, ni por qué estaban allí, ni qué escondía aquella maleta vieja. Pero esa noche descubriría que a veces la vida te devuelve las deudas que creías olvidadas. La mujer levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, pero había en ellos una dulzura imposible de describir. El hombre la sostuvo con cuidado, como si temiera que el viento se la llevara. Marcelo sintió algo romperse por dentro. Durante años había despreciado a quienes no tenían nada, creyendo que el dinero era la medida del valor. Pero frente a esa pareja empapada, comprendió que había perdido algo más valioso que todos sus contratos, su humanidad. Y fue entonces, cuando el anciano abrió la maleta, que todo cambió. Porque dentro de aquel viejo trozo de cuero no había dinero, ni joyas, ni documentos. Había algo que lo haría cuestionar toda su vida. Y una sola pregunta comenzó a arder en su mente. ¿Cuántas veces había pasado frente al amor verdadero sin reconocerlo? Marcelo no sabía por qué su corazón latía con tanta fuerza. Quizás era culpa de la lluvia o del silencio incómodo que envolvía aquella escena. El anciano abrió la maleta con movimientos lentos, casi ceremoniales, mientras la anciana se mantenía a su lado, sosteniendo su mano como si en ese gesto encontrara toda la fuerza que le quedaba. El sonido del cierre metálico se mezcló con el viento, y por un instante el mundo pareció detenerse. Marcelo se inclinó para ver el contenido, y lo que encontró no se parecía en nada a lo que imaginaba. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño álbum de recortes cuidadosamente protegidos del agua. No eran cosas de valor material, pero irradiaban una historia que pesaba más que el oro. El anciano habló con voz pausada, casi temerosa, como si temiera que cada palabra se rompiera en el aire. Es lo único que nos queda de nuestra vida juntos. Marcelo lo miró, confundido. ¿Una vida entera reducida a una maleta vieja? Sintió una mezcla de curiosidad y vergüenza, como si estuviera invadiendo algo sagrado. La mujer, con la voz temblorosa, añadió: «Cada foto tiene un pedazo de nuestra historia. Todo lo que fuimos, todo lo que amamos está aquí adentro». Aquellas palabras perforaron las defensas de Marcelo como un cuchillo invisible. Él, que había pasado años acumulando bienes,
Se encontró frente a dos desconocidos que habían logrado algo que él jamás tuvo: una vida con significado. El anciano le ofreció una de las fotos. Era una imagen en blanco y negro de una escuela rural, con un grupo de niños sonrientes frente a un edificio sencillo. Fuimos maestros durante 40 años, explicó. Ayudamos a construir escuelas, enseñamos a generaciones de niños que nadie más quería educar. Marcelo sintió que el aire le faltaba. No estaba frente a mendigos, estaba frente a héroes silenciosos, personas que habían entregado su vida al servicio de otros y que ahora no tenían un techo donde dormir. La injusticia de aquello le golpeó el alma. ¿Y su familia?, preguntó, intentando entender. El anciano bajó la mirada. Nos queda un hijo, pero hace años que no sabemos de él. Se avergonzaba de nuestra vida sencilla. Dijo que no quería que lo relacionaran con nosotros. La mujer soltó un suspiro tan profundo que parecía llevar dentro todas las lágrimas no derramadas. A veces el éxito hace que la gente olvide quién le enseñó a caminar. Marcelo sintió una punzada en el pecho. Aquella frase lo desarmó. Pensó en cuántas veces había cerrado los ojos ante el dolor ajeno, en cuántos rostros había ignorado mientras subía los peldaños del poder. De pronto, la anciana comenzó a toser con fuerza. Marcelo instintivamente la sostuvo. El cuerpo de ella temblaba. No podía dejarla allí, no bajo aquella tormenta. «Vengan conmigo», dijo sin pensar. Los ancianos se miraron sorprendidos. «No queremos causar problemas». Marcelo los interrumpió. El problema sería dejarlos morir bajo la lluvia. En ese momento no era el empresario frío que todos temían. Era solo un hombre enfrentando algo que el dinero no podía comprar: la culpa. Mientras caminaban hacia la mansión, el sonido de los pasos sobre el agua resonaba como un juicio moral. Marcelo no podía dejar de mirar la maleta. Algo en su interior le decía que esa vieja caja de recuerdos guardaba un vínculo con su propio pasado, pero no lo entendía aún. Solo sabía una cosa: aquella noche marcaría el inicio de una transformación que ni él mismo habría creído posible. La mansión se alzaba imponente entre los árboles mojados, un reflejo perfecto del hombre que la habitaba, grande, fría y vacía. Al entrar, los ancianos se quedaron inmóviles frente al mármol brillante del suelo y las paredes cubiertas de arte moderno. Sus pasos resonaban con timidez, como si aquel lujo los expulsara silenciosamente. Marcelo, aún empapado, ordenó a la empleada preparar el cuarto de huéspedes y traerles ropa seca. La mujer lo miró con desconcierto. Jamás había visto a su jefe llevar desconocidos al interior de la casa. Pero Marcelo no buscaba explicaciones. Solo sabía que algo en su interior le exigía hacer lo correcto, aunque ni él mismo entendiera por qué. Mientras el agua goteaba de los abrigos sobre el piso, el anciano, con una educación que desarmaba, dijo: «Señor, no queremos abusar de su bondad. Solo necesitábamos un techo por esta noche». Marcelo respondió casi sin mirarlo: «Aquí estarán seguros. Mañana veremos qué hacer». Su tono era seco, pero en el fondo intentaba ocultar la confusión que lo devoraba. Desde hacía años, ningún extraño había cruzado el umbral de esa casa. Aquel espacio, antes símbolo de poder, ahora parecía una jaula que comenzaba a incomodarlo. Los ancianos se sentaron con cautela en el sofá, observando cada detalle con humildad y asombro. La mujer tocó con suavidad el borde de una lámpara de cristal. «¡Cuánta belleza!», murmuró. Y sin embargo, ¡qué silencio tan triste! Marcelo fingió no escuchar, pero la frase se clavó como una verdad incómoda. Llevaba años viviendo en medio del lujo, pero no recordaba la última vez que alguien había pronunciado una palabra amable dentro de esas paredes. Minutos después, la empleada regresó con toallas y ropa. La anciana le agradeció con una sonrisa que desarmaba cualquier dureza. Cuando se retiraron a cambiarse, Marcelo se quedó solo frente a la chimenea. Las llamas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Se preguntó por qué sentía ese vacío tan familiar, esa sensación de estar rodeado de todo y a la vez no tener nada. Aquellos dos desconocidos habían traído consigo un aire diferente,
una presencia que lo enfrentaba a lo que siempre evitó mirar, su propia soledad. Los pasos suaves de los ancianos interrumpieron sus pensamientos. Volvieron al salón, ya con ropa limpia. El hombre le agradeció una vez más, con una dignidad que contrastaba con su aspecto frágil. «Señor, no sabemos cómo devolverle este gesto». Marcelo respondió sin emoción aparente. «No tienen que hacerlo». Pero su mirada lo traicionaba. Había compasión, pero también culpa. La anciana lo observó unos segundos y dijo algo que lo dejó sin palabras. «No hay deuda en la bondad, solo gratitud». El silencio que siguió fue tan intenso que incluso el fuego pareció apagarse un poco. Marcelo respiró hondo. «Mañana los llevaré a un lugar donde puedan quedarse unos días. No quiero que duerman más en la calle». El anciano asintió agradecido, pero cuando recogió la maleta para subir las escaleras, Marcelo notó cómo la sostenía con un cuidado reverente, como si dentro de ella estuviera su propia alma. Y fue ahí cuando algo cambió en él. No era simple curiosidad, era una necesidad de saber por qué esa vieja maleta parecía pesar más que sus riquezas. Esa noche, mientras los ancianos descansaban, Marcelo se quedó despierto. Cada rincón de la casa le parecía distinto, como si por primera vez hubiera luz en medio del lujo. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien había dormido allí por bondad, no por interés. Y sin entenderlo del todo, supo que aquella maleta no contenía solo recuerdos, sino la llave de algo mucho más profundo, una verdad que lo conectaba con el pasado que había enterrado bajo el éxito. El amanecer llegó silencioso, filtrándose entre las cortinas gruesas de la mansión. Marcelo bajó las escaleras sin saber exactamente por qué lo hacía tan temprano. No solía madrugar, pero aquella mañana algo lo empujaba a moverse, a buscar. En la cocina, el aroma a café llenaba el aire y junto a la mesa estaban los dos ancianos, conversando en voz baja. La escena parecía ajena al ritmo habitual de la casa. La mujer sonreía mientras el anciano le servía té y por primera vez en años, ese lugar frío tenía sonido de hogar. La empleada los observaba desde un rincón, visiblemente incómoda, sin comprender cómo dos desconocidos habían transformado el ambiente con solo existir. Marcelo se detuvo en el marco de la puerta. Aquella imagen lo descolocó. No era grandiosa, ni trágica, ni heroica. Era simple, pero la simplicidad tenía un poder extraño sobre él. Se sentó frente a ellos y con voz más suave de lo habitual, dijo: «Cuéntenme su historia». El anciano lo miró con una calma que solo dan los años. «No sé si le interesará, señor». «Si no me interesara, no estaría aquí», respondió Marcelo. El hombre suspiró y comenzó a hablar, con esa serenidad de quien ya no tiene nada que esconder. Durante más de 40 años habían trabajado como maestros rurales. Construyeron escuelas con sus propias manos, enseñaron a niños sin apellido, formaron generaciones enteras que ahora ocupaban cargos importantes. Marcelo escuchaba en silencio, sin pestañear. Cada palabra derrumbaba la imagen que había construido de ellos. No eran víctimas del destino, eran héroes invisibles. «Siempre creímos que educar era sembrar futuro», dijo la anciana, «y lo hicimos con amor, aunque el mundo nos diera la espalda». Aquella frase resonó con una fuerza que Marcelo no esperaba. Sentía que cada sílaba abría grietas en su armadura de éxito. «¿Y su familia?», preguntó con cautela. El anciano apretó los labios antes de responder. «Tenemos un hijo, brillante, ambicioso, con el mundo a sus pies, pero un día se avergonzó de nosotros. Dijo que nuestra vida era un fracaso, que no quería que lo relacionaran con dos viejos profesores sin dinero». La voz del hombre tembló, pero no por ira. Era tristeza, esa que no grita, solo pesa. «Nunca volvió a buscarnos», añadió la mujer bajando la mirada. Marcelo sintió un nudo en el estómago. Recordó su propia juventud, el día en que juró no parecerse a su padre, un hombre pobre que murió sin dejarle nada más que su apellido. Tal vez, pensó, él también había sido ese hijo que se avergonzó de quienes lo amaron. El silencio volvió a llenar la cocina. Marcelo bebió un sorbo de café, intentando ocultar la incomodidad que lo consumía. «¿Y esa maleta?»,
preguntó señalando el objeto que descansaba a los pies del anciano. La mujer sonrió con ternura. Ahí guardamos lo que no se puede perder. Nuestras memorias, nuestras cartas, los rostros de los niños que ayudamos. Marcelo la observó abrirla lentamente. Decenas de fotografías cubrieron la mesa. En una de ellas, un grupo de niños sostenía pancartas hechas a mano que decían: «Gracias, tío Antonio y tía Esperanza». Marcelo sintió que algo ardía dentro de él. Su nombre resonó en la cabeza. Antonio, Esperanza. Había escuchado esos nombres antes, mucho tiempo atrás, pero no lograba recordar dónde. Antonio levantó una de las cartas y se la extendió. Esta fue escrita por un niño que conocimos hace muchos años. Nos llamó sus ángeles. Marcelo tomó la carta, pero sus manos comenzaron a temblar antes de leer. La letra era infantil, torpe, y el nombre al final lo golpeó como un relámpago. Marcelo Silva, 8 años. La voz del anciano se quebró al pronunciar sus palabras. Ese niño era usted. El mundo pareció detenerse. Marcelo no pudo respirar. Todo lo que creía saber sobre su vida acababa de cambiar. Los rostros de aquellos ancianos no eran desconocidos. Eran los rostros del pasado, de las personas que un día le salvaron la madre cuando no tenía nada. Y en ese instante entendió que la maleta no contenía recuerdos ajenos, sino la historia que le devolvía el alma que había perdido. Marcelo se quedó inmóvil, con la carta en las manos. La tinta, ya descolorida por el tiempo, seguía mostrando las palabras torpes de un niño que agradecía a quienes le habían devuelto la esperanza cuando todo parecía perdido. Sus ojos recorrieron aquellas líneas con una mezcla de incredulidad y culpa. Gracias por salvar a mi mamá. Cuando sea grande quiero ayudar a otros como ustedes. El sonido de su propia respiración llenó el silencio. No era una coincidencia, no podía serlo. Esas palabras eran suyas, escritas en una hoja manchada de lágrimas infantiles. Levantó la mirada hacia Antonio y Esperanza, y por un instante se sintió como un niño otra vez, vulnerable, despojado del escudo que había construido con años de ambición y orgullo. Esperanza lo observaba con ternura, como si el tiempo no hubiera pasado. Usted era ese pequeño que nos traía flores cada mañana al hospital. Siempre decía que las flores curaban más que los medicamentos. Marcelo tragó saliva. Lo recordaba. Recordaba la cama de hospital donde su madre agonizaba, el olor a alcohol y desinfectante, las enfermeras que pasaban con prisa y aquel matrimonio de voluntarios que cada día le ofrecía una sonrisa, un plato de comida, una canción. Su madre se había salvado gracias a la clínica que ellos ayudaron a construir, y él, en su afán por olvidar la pobreza, había borrado sus nombres de la memoria. Hasta esa noche, se levantó de golpe, incapaz de contener la mezcla de emociones que lo desbordaba. ¿Por qué no me lo dijeron anoche? Antonio lo miró con calma. No queríamos incomodarlo. Usted nos ofreció su casa. No debíamos cargarlo con el pasado. Marcelo apretó los puños. No, ustedes me dieron más que una casa. Me dieron una vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, empezó gracias a ustedes. Esperanza sonrió con dulzura. Dios tiene formas misteriosas de recordarnos lo que realmente importa. Aquella frase lo desarmó por completo. No sabía si llorar o pedir perdón. Lo único que sabía era que había pasado media vida persiguiendo el éxito, sin darse cuenta de que lo más valioso ya lo había tenido a los 8 años. La bondad de 2 desconocidos. El silencio volvió, pesado pero necesario. Marcelo caminó hasta la ventana y observó la lluvia que seguía cayendo, más ligera, como si el cielo también respirara con alivio. ¿Qué fue de su hijo?, preguntó sin volverse. Antonio bajó la mirada, y su voz, al responder, tuvo el tono quebrado de quien carga una herida que nunca cierra. Se convirtió en un abogado exitoso. Nos ayudó durante un tiempo, pero luego cambió. Dijo que la gente como nosotros solo arrastra fracasos. Hace años que no lo vemos. Para él estamos muertos. Marcelo giró lentamente, con el ceño fruncido. ¿Un abogado? ¿Cómo se llama? Esperanza respondió casi en un susurro. Eduardo.
El nombre resonó en la mente de Marcelo como un eco amargo. Conocía a un Eduardo Méndez, un hombre arrogante, socio en varios negocios, famoso por su falta de escrúpulos. Podría ser el mismo. La idea lo inquietó. La ironía era cruel. El hijo del matrimonio que lo salvó era uno de los hombres más despiadados que había conocido. De pronto, el pasado y el presente chocaban en su cabeza con violencia. Si era cierto, significaba que la vida lo había puesto en medio de un círculo de destino imposible de ignorar. Marcelo se pasó la mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. «Hay algo que deben saber», dijo con voz firme. «Si ese Eduardo del que hablan es quien creo, está a punto de cometer un error del que no podrá volver». Antonio frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Marcelo tomó asiento, mirándolos directamente. «He hecho negocios con él. Sé de su ambición, de su manera de aplastar a quien se interpone en su camino. Si los ha despreciado una vez, lo hará de nuevo, pero con más crueldad». Esperanza lo escuchaba en silencio, mientras sus dedos temblorosos apretaban una de las cartas, como si intentara proteger un recuerdo. «Nuestro hijo no es malo», dijo con voz débil. «Solo perdió el camino». Marcelo respiró hondo. A veces perder el camino no tiene regreso si nadie lo detiene. Se levantó y caminó hacia la chimenea, donde las llamas reflejaban su propio conflicto interno. Sabía que tenía poder, contactos, dinero, pero por primera vez comprendía que todo eso no servía de nada si no lo usaba para algo más grande que él mismo. Antonio lo observaba en silencio, como si viera en ese hombre el mismo niño que había conocido décadas atrás. «Usted cambió, Marcelo. No todos logran despertar a tiempo». Esa frase se quedó flotando en el aire. Marcelo entendió que no era una coincidencia haberlos encontrado. Era una oportunidad, una prueba. Tal vez la vida le estaba ofreciendo redimirse de una deuda que había olvidado pagar. Miró de nuevo la carta, esa hoja vieja que ahora pesaba más que todos sus contratos. Y en ese momento tomó una decisión silenciosa pero irreversible. Protegería a esa pareja como alguna vez ellos lo protegieron a él. No lo hacía por compasión, sino por justicia. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a enfrentarse con fuerzas mucho más oscuras que la simple ingratitud, porque el nombre de Eduardo volvería a su vida antes de lo que imaginaba, y esta vez no como un socio, sino como el enemigo que pondría a prueba su conciencia, su poder y su alma. Marcelo pasó el resto del día encerrado en su despacho, observando en silencio los retratos enmarcados que decoraban la pared. Eran imágenes de triunfos, contratos, premios, socios sonriendo para las cámaras. Ninguna de ellas parecía tener alma. Cuanto más las miraba, más comprendía que había construido un imperio sobre la ausencia de algo esencial. Aquella mañana había sido testigo de una verdad que lo desarmaba. La gente más rica no siempre tiene dinero, y la más pobre no siempre carece de valor. Encendió su computadora, buscó en sus archivos antiguos y confirmó sus sospechas. El nombre de Eduardo Méndez aparecía en varios contratos pendientes. Era su socio principal en una transacción inmobiliaria gigantesca, un proyecto destinado a desalojar familias de un terreno donde, irónicamente, se levantaría un centro educativo de lujo. La contradicción lo golpeó con fuerza. Los ancianos que le habían enseñado el significado de la educación estaban a punto de perder su legado por culpa de su propio hijo, y él, sin saberlo, era parte de esa destrucción. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro. No podía quedarse inmóvil. La conciencia que había callado durante años se negaba a permanecer dormida. ¿Cuántas veces había firmado documentos sin pensar en las consecuencias humanas detrás de las cifras? ¿Cuántas veces había sido igual que Eduardo, justificando la ambición con la palabra negocios? En ese instante, comprendió que el verdadero enemigo no era su socio, sino el reflejo que veía en el espejo. Había sido como él, ciego, soberbio, distante. Y solo ahora, al ver el rostro cansado de Antonio y las manos temblorosas de Esperanza, entendía que la vida le ofrecía una oportunidad de enmendar lo que alguna vez destruyó.
Esa tarde recibió una llamada. La voz de Eduardo sonaba tan arrogante como siempre. «Marcelo, necesito que firmes el contrato final hoy mismo. Los abogados ya están listos». Marcelo guardó silencio por unos segundos. «No puedo hacerlo», respondió. «Hay cosas en ese terreno que no me dijiste». Eduardo soltó una risa seca. «¿Desde cuándo te interesa lo que hay en el suelo? Tú solo inviertes y cobras. Déjame hacer mi trabajo». Marcelo apretó el teléfono con fuerza. «En ese terreno hay gente, Eduardo, familias y una escuela que lleva el nombre de tus padres». El silencio del otro lado fue inmediato. «¿Qué estás diciendo?». Marcelo mantuvo la voz firme. «He conocido a Antonio y Esperanza. Sé quiénes son. Sé lo que hicieron por mí y por ti, y no pienso ser parte de algo que los destruya». La respuesta de Eduardo fue un rugido contenido. «No te metas en mi vida personal, Marcelo. Si mis padres no quisieron ser parte de mi mundo, fue su elección. No voy a detener un proyecto millonario por culpa de un par de viejos que viven del pasado». Marcelo respiró hondo. «Entonces no somos socios», y colgó. El teléfono quedó mudo, pero el peso de la decisión se hizo sentir en el aire. Acababa de romper un acuerdo que valía millones. Por primera vez, el dinero no había ganado la discusión. Caminó hacia la ventana. La lluvia volvía a caer, ligera, casi simbólica, como si el cielo aprobara su elección. No sabía qué consecuencias vendrían, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Esa noche bajó al salón principal y encontró a los ancianos cenando con la empleada, compartiendo pan y risas, una escena que contrastaba con la tensión que llevaba dentro. Se acercó y se sentó junto a ellos. «No puedo permitir que nadie toque la escuela que ustedes fundaron», dijo en voz baja. Antonio lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». Marcelo sonrió con amargura. «Su hijo planea destruirla para construir un centro de lujo, pero mientras yo tenga voz, eso no ocurrirá». Esperanza dejó caer los cubiertos y cubrió su boca con las manos. «¿Eduardo, nuestro hijo?». Marcelo asintió. «Lo enfrenté hoy. No fue fácil». Antonio respiró hondo. «El dinero puede corromper hasta la sangre». Marcelo bajó la mirada. «Lo sé. Por eso quiero reparar lo que ayudé a construir mal. Pero necesito que confíen en mí». Pasaron horas conversando. Marcelo escuchó historias que desconocía, nombres de antiguos alumnos que habían cambiado sus vidas gracias a ellos, anécdotas de sacrificios y sueños. Cada palabra era una lección. Cuando Antonio le mostró una foto de la primera escuela que construyeron con materiales donados, Marcelo comprendió que esa era su verdadera herencia. No los negocios, no las propiedades, sino el eco del bien que uno deja en los demás. Cerca de la medianoche, Antonio le tomó la mano con fuerza. «No cargues solo con lo que hiciste antes. Si de verdad quieres cambiar, hazlo ahora. La redención no se pide, se demuestra». Marcelo asintió. Esa frase se grabó en su mente como una orden. Esa misma noche comenzó a trazar un plan. Sabía que enfrentarse a Eduardo tendría consecuencias, pero ya no podía retroceder. Haría todo lo necesario para proteger el legado de los ancianos. Por primera vez en años, no sentía miedo de perder dinero. Sentía miedo de perder la oportunidad de recuperar su alma. La llama de la chimenea iluminó su rostro mientras escribía los primeros pasos de su decisión. En su interior, un pensamiento se repetía con fuerza. Esta vez, no miraré hacia otro lado. El amanecer llegó con el peso de las decisiones tomadas en la noche. Marcelo apenas había dormido, consumido por la ansiedad y la determinación. La casa estaba en silencio, pero en su mente todo era ruido. Ideas, planes, estrategias. Sabía que enfrentarse a Eduardo no solo pondría en riesgo su reputación empresarial, sino también su seguridad financiera. Sin embargo, algo en su interior ardía con una claridad que no sentía desde su infancia. Ya no era cuestión de dinero, era cuestión de justicia. Bajó a la sala principal y encontró a Antonio revisando unos documentos antiguos. Sobre la mesa, la maleta abierta mostraba cartas, diplomas, recortes de periódicos que hablaban de la escuela que habían fundado juntos.
Marcelo se acercó y con voz serena pero firme dijo: «Necesito que me cuenten todo sobre ese lugar. Nombres, fechas, registros, todo lo que puedan darme». Antonio lo miró con sorpresa. «¿Para qué?». Marcelo lo miró directamente. «Porque voy a salvar esa escuela. Y para hacerlo debo demostrar que pertenece a ustedes, no a una corporación». Antonio dudó unos segundos, pero luego asintió. Le entregó una carpeta envejecida con documentos que narraban una historia de sacrificio. El terreno había sido donado por una comunidad rural y los registros mostraban que la propiedad debía permanecer destinada a fines educativos por ley. Sin embargo, con el paso del tiempo y la falta de recursos, la burocracia había permitido que el control pasara a manos de empresarios. Marcelo analizó los papeles con atención. Cada firma, cada sello, cada cláusula. Había una posibilidad real de revertirlo, pero sabía que Eduardo no se quedaría de brazos cruzados. Encendió su computadora y comenzó a redactar una solicitud legal para detener la demolición temporalmente. Mientras escribía, recordó la voz de Esperanza la noche anterior. «La redención no se pide, se demuestra». Esas palabras lo empujaban a actuar con una fuerza nueva. A mitad de la mañana, su asistente llamó alarmado. «Señor, Eduardo está aquí. Dice que quiere hablar con usted». Marcelo cerró el archivo, respiró hondo y se levantó. «Dígale que pase». La puerta del despacho se abrió con violencia. Eduardo entró con una sonrisa arrogante, impecablemente vestido, con esa seguridad que solo da el poder. «¿Qué clase de juego estás haciendo, Marcelo? Suspendiste el contrato, alertaste a los abogados y enviaste una solicitud al juzgado. ¿Has perdido la cabeza?». Marcelo no se movió. «No es un juego, estoy haciendo lo correcto». Eduardo soltó una carcajada. «¿Lo correcto? No existe eso en este negocio. Existe ganar o perder. Y tú estás a punto de perderlo todo». Marcelo lo miró con calma. «Si perderlo todo significa no destruir el legado de tus padres, entonces acepto perder». La sonrisa de Eduardo desapareció. «Mis padres eligieron su destino. No necesito su aprobación». Marcelo avanzó un paso. «Ellos no eligieron que su hijo los olvidara. No eligieron que convirtiera sus sueños en un negocio sucio. Ellos te dieron la vida y la educación que te hizo quien eres. Les debes más de lo que imaginas». Eduardo apretó la mandíbula. «No me des lecciones de moral. Tú has sido igual que yo toda tu vida». Marcelo lo interrumpió. «Tal vez, pero la diferencia es que yo decidí cambiar. Tú aún estás a tiempo si dejas de esconderte detrás del dinero». El silencio que siguió fue tenso. Eduardo se inclinó sobre el escritorio con el rostro lleno de ira contenida. «Si sigues con esto, te destruiré. Nadie desafía a Méndez y sale intacto». Marcelo lo sostuvo con la mirada. «Entonces destrúyeme, pero no toques esa escuela». Eduardo golpeó el escritorio con el puño y salió sin decir más. La puerta se cerró con un estruendo que retumbó en toda la casa. Marcelo se dejó caer en la silla. Sabía que la batalla recién comenzaba. Horas después, un mensaje llegó a su teléfono. Era una notificación judicial. La empresa de Eduardo lo estaba demandando por incumplimiento de contrato. Su patrimonio quedaría congelado hasta que el caso se resolviera. Sonrió con amargura. Lo había previsto. La diferencia era que esta vez no sentía miedo. Por primera vez en años, estaba luchando por algo que tenía sentido. Esa noche, Antonio se acercó a su habitación. Lo encontró sentado frente al fuego, con la mirada fija en las llamas. «¿Valdrá la pena todo esto?», preguntó el anciano. Marcelo levantó la vista. «No lo sé, pero si no lo hago, nada de lo que he conseguido tendrá sentido». Antonio se sentó junto a él. «A veces Dios nos quita lo que amamos para devolvernos lo que realmente necesitamos». Marcelo asintió, sintiendo el peso de la frase. El fuego iluminaba sus rostros, dos generaciones unidas por un mismo propósito. En ese momento, comprendió que la maleta no solo contenía el pasado, sino también la brújula que guiaba su futuro. Lo que había empezado como un encuentro fortuito bajo la lluvia se había convertido en una batalla espiritual. Y aunque el camino sería duro, ya no podía retroceder.
Sabía que al final, si mantenía la fe en lo correcto, encontraría algo que ningún juicio podría quitarle: la paz con su propia conciencia. Esa noche, por primera vez, Marcelo durmió con el corazón en calma, y al amanecer siguiente, cuando abrió los ojos, comprendió que la verdadera riqueza no era acumular, sino reparar lo que alguna vez se rompió dentro de uno mismo. El día siguiente amaneció con un aire extraño, una calma que presagiaba tormenta. Marcelo se levantó temprano, revisó los periódicos y encontró lo inevitable: titulares que hablaban de una demanda millonaria entre dos empresarios poderosos. Su nombre estaba en cada línea. Traición en el sector inmobiliario. Marcelo Silva rompe con Méndez. Escándalo corporativo sacude a los inversionistas. El ataque mediático había comenzado. Eduardo no solo quería destruirlo legalmente, quería manchar su reputación. Era su manera de enviar un mensaje: nadie desafía su poder y queda impune. Marcelo arrojó el periódico sobre la mesa y respiró hondo. Sentía rabia, pero también una serenidad que desconocía. Ya no le importaban los titulares. Por primera vez en años, sabía que estaba en el lado correcto de la historia. Antonio y Esperanza entraron al salón. Llevaban las mismas ropas sencillas, pero en su mirada había dignidad. «Leímos las noticias», dijo Antonio. «Lo están atacando por defendernos». Marcelo sonrió con tristeza. «No los estoy defendiendo solo a ustedes, me estoy defendiendo a mí mismo, de lo que fui». El teléfono sonó. Era su abogado. «Marcelo, la situación es complicada. Eduardo ha movido contactos. Los jueces que podrían favorecerte están siendo presionados. Si no llegamos a un acuerdo rápido, podrías perderlo todo». Marcelo respondió con calma: «No pienso negociar con alguien que vende su alma por un contrato». Colgó y se quedó en silencio. En el fondo sabía que la batalla no sería limpia. El sistema siempre favorece al poderoso, y aunque él lo había sido, ahora estaba solo. Pero había algo que Eduardo no podía comprar: la verdad. Y esa verdad estaba dentro de la maleta. Decidió usarla como su mayor defensa. Llamó a una periodista que conocía de hace años, una mujer íntegra que había denunciado casos de corrupción, incluso a riesgo de su vida. «Necesito que escuches una historia», le dijo. Se reunieron en su despacho esa misma tarde. Sobre la mesa, Marcelo colocó la maleta abierta, las fotos, las cartas y los documentos que probaban que la escuela había sido fundada por Antonio y Esperanza. «Esta no es solo una historia legal», explicó. «Es una historia humana. Quiero que el país sepa quiénes son ellos y lo que están a punto de perder». La periodista revisó todo con atención. «¿Estás seguro de querer hacerlo público? Eduardo te destrozará en los medios». Marcelo sostuvo su mirada. «No me importa. Durante años mentí por dinero. Hoy quiero decir la verdad, aunque me cueste». Ella asintió y encendió la grabadora. Antonio y Esperanza hablaron durante horas. Relataron cómo habían educado generaciones de niños, cómo el sueño de una escuela rural se había convertido en símbolo de esperanza, y cómo su propio hijo los había abandonado en nombre del éxito. Cada palabra era un golpe al corazón. La periodista escuchaba en silencio, conmovida. «Esto no es solo una noticia», dijo al final. «Es una lección de vida». La historia salió publicada al día siguiente. El titular era imposible de ignorar: «Los maestros olvidados detrás del imperio Méndez». En pocas horas, el artículo se volvió viral. Miles de personas comenzaron a compartirlo, indignadas por la ingratitud del empresario y conmovidas por la historia de amor y sacrificio de los ancianos. El país entero hablaba de ellos. Algunos antiguos alumnos aparecieron en las redes publicando fotos y agradecimientos. «Gracias por enseñarme a leer. Ellos cambiaron mi vida. No podemos permitir que destruyan su escuela». Lo que empezó como una demanda se había convertido en una revolución moral. Eduardo reaccionó con furia. Llamó a Marcelo varias veces, pero este no contestó. Al tercer día, se presentó en la mansión sin aviso. Entró con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué hiciste?» «Me estás arruinando». Marcelo lo observó sin moverse. «No, Eduardo,
Tú mismo te arruinaste cuando olvidaste quién eras. Eduardo avanzó hacia él, temblando de ira. Todo esto terminará. Retiraré la demanda si destruyes esas pruebas y desmientes la historia. Marcelo negó con la cabeza. No puedo hacerlo. No traicionaré a quienes me enseñaron a ser humano. El rostro de Eduardo se endureció. Entonces tú lo elegiste. Dio media vuelta y se marchó. La puerta se cerró con un golpe seco. Marcelo supo que ese adiós traería consecuencias. No pasaron ni 2 horas antes de que la electricidad de la mansión se apagara. Los sistemas se detuvieron. Afuera se escuchó el sonido de motores. Marcelo miró por la ventana y vio vehículos estacionándose en la entrada. Inspectores, abogados, cámaras. Eduardo había movido sus influencias. Querían registrar la casa, confiscar documentos, intimidarlo. Antonio tomó su mano. No tenga miedo. Usted está haciendo lo correcto. Marcelo asintió. No temo por mí. Temo que ustedes sufran de nuevo. Pero Esperanza le respondió con la misma serenidad con la que había vivido toda su vida. Hijo, la verdad no sufre, solo espera. Aquellas palabras lo sostuvieron cuando las autoridades entraron con órdenes de registro. Intentaron confiscar la maleta, pero la periodista ya había hecho su trabajo. Los documentos estaban digitalizados, las pruebas a salvo. Eduardo no lo sabía, pero había perdido antes de empezar. Esa noche, mientras las luces volvían y la lluvia regresaba, Marcelo se sentó junto al fuego con Antonio y Esperanza. Afuera, el mundo hablaba de ellos, pero adentro solo importaba una cosa: la paz de haber hecho lo correcto. Aún así, en el fondo, sabía que la historia no había terminado. Eduardo no se rendiría fácilmente, y la próxima jugada no sería pública, sino personal. El enemigo que había traicionado la sangre ahora quería destruir el alma de quien había osado desafiarlo. Y cuando todo parecía calmarse, sonó el teléfono. Marcelo contestó, y la voz al otro lado lo heló. No sabes con quién te metiste. Esto no ha terminado. Colgó despacio, miró a los ancianos y con una mezcla de tristeza y determinación, dijo, entonces es hora de terminarlo yo. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Eduardo había perdido el control mediático, pero no su influencia. Movía hilos invisibles, manipulaba abogados, presionaba contactos, intentaba frenar la ola de empatía que la historia de sus padres había despertado en el país. Sin embargo, cada intento de difamación era aplastado por una avalancha de apoyo popular. Miles de personas firmaban peticiones para proteger la escuela, exalumnos ofrecían testimonio ante la prensa, y la opinión pública había dado su veredicto. Los maestros olvidados se habían convertido en símbolo nacional de dignidad y gratitud. Marcelo seguía recibiendo amenazas anónimas, llamadas a medianoche, correos sin remitente con advertencias veladas. No se intimidaba, pero sabía que debía proteger a Antonio y Esperanza. Decidió mudarlos temporalmente a una casa discreta a las afueras de la ciudad. No quería que ningún acto de venganza los alcanzara. Cuando los llevó hasta allí, Esperanza lo tomó de la mano y le dijo con calma, no puedes protegernos de todo, hijo, pero sí puedes proteger lo que representamos. Esas palabras lo acompañaron durante toda la noche, como una brújula moral que lo mantenía en pie. A la mañana siguiente, Marcelo recibió una visita inesperada. Era la periodista que había publicado la historia. Llevaba en las manos una carpeta. He encontrado algo, dijo dejando los documentos sobre la mesa. Dentro había copias de transferencias, contratos y correos que demostraban que Eduardo había usado sobornos para apropiarse de varios terrenos públicos, incluido el de la escuela. Si esto sale a la luz, añadió ella, no solo perderá el caso, también su libertad. Marcelo la observó en silencio. Aquello era una bomba. Podía destruir a Eduardo de una vez por todas, pero también sabía que al hacerlo expondría a los padres, removiendo heridas que quizás nunca cerrarían. ¿Qué harías tú?, preguntó él. La periodista lo miró con seriedad. Yo contaría la verdad, toda la verdad, no por venganza, sino por justicia. Marcelo pasó la tarde solo, debatiéndose entre el deber y la compasión. Por un lado podía salvar la escuela y limpiar su nombre. Por otro,
Sabía que la caída pública de Eduardo sería también la condena moral de dos ancianos que, pese a todo, seguían amando a su hijo. El dilema lo atormentaba. Caminó por el jardín, respirando el aire húmedo tras una ligera llovizna. El recuerdo de su infancia volvió con fuerza. Antonio enseñándole a leer bajo un árbol, Esperanza curando las manos de su madre enferma. Pensó en cuántas veces había confundido justicia con venganza. ¿Sería este el momento de aprender la diferencia? Esa noche fue a visitar a los ancianos. Los encontró junto al fuego, como siempre, conversando en voz baja. Les explicó lo que había descubierto. Antonio escuchó sin interrumpirlo. Cuando Marcelo terminó, el anciano guardó silencio unos segundos antes de hablar. Si expones a nuestro hijo, harás justicia ante los hombres, pero tal vez lo condenes ante Dios. No lo hagas por nosotros, hazlo por lo correcto. Marcelo sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué es lo correcto, Antonio? El viejo lo miró con esa serenidad que solo tienen los que han perdido el miedo. Salvar lo que vale la pena salvar. El resto se destruye solo. Esa frase lo acompañó al regresar a casa. Abrió la computadora, miró los documentos incriminatorios y comprendió lo que debía hacer. No entregaría la información a la prensa, sino a las autoridades competentes, de forma anónima. Dejaría que la justicia siguiera su curso sin usar el dolor de una familia como espectáculo. Envió los archivos a un fiscal independiente y cerró la computadora. Por primera vez en semanas, sintió que respiraba con libertad. No había elegido el camino fácil, pero sí el correcto. Al día siguiente, la noticia estalló en los medios. Una investigación judicial se abría contra Méndez Group por corrupción y tráfico de influencias. Eduardo fue citado a declarar. Su rostro apareció en todas las pantallas, pero esta vez sin la sonrisa arrogante de siempre. Intentó culpar a Marcelo, pero las pruebas hablaban solas. En cuestión de días, perdió contratos, aliados y prestigio. El imperio comenzaba a derrumbarse. Marcelo observó todo desde la distancia, sin alegría ni odio. No lo movía la revancha, sino la paz de haber hecho lo justo. Una semana después volvió a la casa donde los ancianos se alojaban. Esperanza le abrió la puerta y lo abrazó sin decir palabra. Antonio, sentado frente al fuego, levantó la vista y sonrió. Sabíamos que no fallarías. Marcelo se sentó junto a ellos. No gané nada material, pero siento que recuperé algo que había perdido hace mucho. Antonio asintió. Has aprendido que el poder no está en dominar, sino en proteger. Esa noche hablaron durante horas, no sobre dinero ni justicia, sino sobre redención. Marcelo entendió que cada acto de bien que había hecho no era una compensación, sino un renacer. El niño que alguna vez escribió aquella carta a sus salvadores volvía a existir dentro de él. Y por primera vez ese niño sonreía. Afuera, la lluvia volvió a caer, suave, constante, como si el cielo limpiara los restos de la batalla. En el silencio del hogar, Marcelo comprendió que la historia aún no terminaba, pero lo más importante ya había sucedido. Había recuperado su humanidad. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Eduardo había perdido el control mediático, pero no su influencia. Movía hilos invisibles, manipulaba abogados, presionaba contactos, intentaba frenar la ola de empatía que la historia de sus padres había despertado en el país. Sin embargo, cada intento de difamación era aplastado por una avalancha de apoyo popular. Miles de personas firmaban peticiones para proteger la escuela. Exalumnos ofrecían testimonio ante la prensa y la opinión pública había dado su veredicto. Los maestros olvidados se habían convertido en símbolo nacional de dignidad y gratitud. Marcelo seguía recibiendo amenazas anónimas, llamadas a medianoche, correos sin remitente con advertencias veladas. No se intimidaba, pero sabía que debía proteger a Antonio y Esperanza. Decidió mudarlos temporalmente a una casa discreta a las afueras de la ciudad. No quería que ningún acto de venganza los alcanzara. Cuando los llevó hasta allí, Esperanza lo tomó de la mano y le dijo con calma: «No puedes protegernos de todo, hijo, pero sí puedes proteger lo que representamos». Esas palabras lo acompañaron durante toda la noche.
como una brújula moral que lo mantenía en pie. A la mañana siguiente, Marcelo recibió una visita inesperada. Era la periodista que había publicado la historia. Llevaba en las manos una carpeta. «He encontrado algo», dijo, dejando los documentos sobre la mesa. Dentro había copias de transferencias, contratos y correos que demostraban que Eduardo había usado sobornos para apropiarse de varios terrenos públicos, incluido el de la escuela. «Si esto sale a la luz», añadió ella, «no solo perderá el caso, también su libertad». Marcelo la observó en silencio. Aquello era una bomba. Podía destruir a Eduardo de una vez por todas, pero también sabía que al hacerlo expondría a los padres, removiendo heridas que quizás nunca cerrarían. «¿Qué harías tú?», preguntó él. La periodista lo miró con seriedad. «Yo contaría la verdad, toda la verdad, no por venganza, sino por justicia». Marcelo pasó la tarde solo, debatiéndose entre el deber y la compasión. Por un lado, podía salvar la escuela y limpiar su nombre. Por otro, sabía que la caída pública de Eduardo sería también la condena moral de dos ancianos que, pese a todo, seguían amando a su hijo. El dilema lo atormentaba. Caminó por el jardín, respirando el aire húmedo tras una ligera llovizna. El recuerdo de su infancia volvió con fuerza. Antonio enseñándole a leer bajo un árbol, Esperanza curando las manos de su madre enferma. Pensó en cuántas veces había confundido justicia con venganza. Sería este el momento de aprender la diferencia. Esa noche fue a visitar a los ancianos. Los encontró junto al fuego, como siempre, conversando en voz baja. Les explicó lo que había descubierto. Antonio escuchó sin interrumpirlo. Cuando Marcelo terminó, el anciano guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Si expones a nuestro hijo, harás justicia ante los hombres, pero tal vez lo condenes ante Dios. No lo hagas por nosotros, hazlo por lo correcto». Marcelo sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué es lo correcto, Antonio?». El viejo lo miró con esa serenidad que solo tienen los que han perdido el miedo. «Salvar lo que vale la pena salvar, el resto se destruye solo». Esa frase lo acompañó al regresar a casa. Abrió la computadora, miró los documentos incriminatorios y comprendió lo que debía hacer. No entregaría la información a la prensa, sino a las autoridades competentes, de forma anónima. Dejaría que la justicia siguiera su curso sin usar el dolor de una familia como espectáculo. Envió los archivos a un fiscal independiente y cerró la computadora. Por primera vez en semanas sintió que respiraba con libertad. No había elegido el camino fácil, pero sí el correcto. Al día siguiente la noticia estalló en los medios. Una investigación judicial se abría contra Méndez Group por corrupción y tráfico de influencias. Eduardo fue citado a declarar. Su rostro apareció en todas las pantallas, pero esta vez sin la sonrisa arrogante de siempre. Intentó culpar a Marcelo, pero las pruebas hablaban solas. En cuestión de días, perdió contratos, aliados y prestigio. El imperio comenzaba a derrumbarse. Marcelo observó todo desde la distancia, sin alegría ni odio. No lo movía la revancha, sino la paz de haber hecho lo justo. Una semana después, volvió a la casa donde los ancianos se alojaban. Esperanza le abrió la puerta y lo abrazó sin decir palabra. Antonio, sentado frente al fuego, levantó la vista y sonrió. «Sabíamos que no fallarías». Marcelo se sentó junto a ellos. «No gané nada material, pero siento que recuperé algo que había perdido hace mucho». Antonio asintió. «Has aprendido que el poder no está en dominar, sino en proteger». Esa noche hablaron durante horas, no sobre dinero ni justicia, sino sobre redención. Marcelo entendió que cada acto de bien que había hecho no era una compensación, sino un renacer. El niño que alguna vez escribió aquella carta a sus salvadores volvía a existir dentro de él. Y por primera vez, ese niño sonreía. Afuera, la lluvia volvió a caer, suave, constante, como si el cielo limpiara los restos de la batalla. En el silencio del hogar, Marcelo comprendió que la historia aún no terminaba, pero lo más importante ya había sucedido. Había recuperado su humanidad. Pasaron los meses y la vida pareció encontrar un ritmo distinto. La escuela seguía funcionando, ahora más viva que nunca, llena de voces, risas
y esperanza. Marcelo visitaba el lugar cada semana, no como benefactor ni empresario, sino como un hombre que había aprendido a caminar con humildad. Ayudaba en las tareas, asistía a las clases, reparaba lo que podía con sus propias manos. Los niños lo llamaban Tío Marcelo, sin imaginar que ese hombre alguna vez fue un símbolo de poder y soberbia. Cada vez que cruzaba el portón, sentía que dejaba atrás la versión vacía de sí mismo y se reencontraba con el niño que un día creyó en la bondad. Antonio, aunque envejecido, mantenía la lucidez y la fuerza de siempre. Esperanza seguía irradiando esa serenidad que calmaba cualquier herida. A menudo se sentaban juntos al atardecer, mirando el horizonte. «Nunca pensé que vería este lugar renacer», decía ella con una sonrisa suave. «Las cosas que nacen del amor nunca mueren», respondía Antonio. Marcelo los escuchaba en silencio, con el corazón lleno. A veces, al observarlos, comprendía que había aprendido de ellos más de lo que cualquier universidad o negocio pudo enseñarle. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una de las aulas, un grupo de niños se acercó con curiosidad. «Tío Marcelo, ¿usted era amigo del señor Méndez?», preguntó uno de ellos. Marcelo se detuvo, los miró y sonrió. «Fui más que eso. Fui como él, hasta que comprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede pagar la paz que se siente cuando haces lo correcto». Los niños lo escucharon en silencio, como si entendieran algo que los adultos suelen olvidar. Con el tiempo, Eduardo también cambió. Aunque su empresa se había derrumbado, comenzó a trabajar con proyectos sociales, donando parte de sus bienes a comunidades rurales. No buscaba limpiar su nombre, sino redimirse a través de acciones reales. Visitaba a sus padres con frecuencia, ayudaba en la escuela y poco a poco, el vínculo familiar volvió a reconstruirse. No hubo discursos, ni perdones teatrales, solo gestos simples, un abrazo, una conversación, una comida compartida. Y en esos pequeños actos, la vida encontraba su equilibrio. Cierto día, Antonio enfermó gravemente. Marcelo y Eduardo se turnaban para cuidarlo. Las noches junto a su cama eran largas, cargadas de recuerdos y silencios. En una de ellas, Antonio tomó la mano de Marcelo y le dijo con voz débil pero firme: «Prométeme que seguirás enseñando lo que aprendiste. No dejes que la vida te vuelva a dormir». Marcelo asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo prometo». Antonio sonrió por última vez. «Entonces mi trabajo está hecho». Y se fue en paz, dejando tras de sí un legado que no se mediría en títulos ni monumentos, sino en las vidas que tocó con su bondad. El día de su despedida, cientos de personas llenaron el patio de la escuela. Niños, adultos, antiguos alumnos, todos con una flor en la mano. Marcelo tomó la palabra. Su voz temblaba, pero no por tristeza, sino por gratitud. Antonio nos enseñó que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, que el conocimiento sin compasión es solo ruido, y que los corazones humildes son los que más alto llegan. Él y Esperanza no solo educaron mentes, educaron almas. El silencio fue absoluto. Algunas lágrimas cayeron, pero en los rostros había paz, porque aquel hombre había dejado el mundo mejor de lo que lo encontró. Esa noche, Marcelo regresó a casa y abrió la vieja maleta. Dentro seguían las fotos, las cartas y sobre ellas una nota nueva escrita con letra temblorosa. Era de Esperanza. «Gracias por cumplir la promesa. La bondad que se enseña con el ejemplo nunca muere». Cerró la maleta con cuidado y la colocó sobre su escritorio. Miró a su alrededor y sonrió. Ya no había trofeos ni contratos, solo recuerdos que valían más que cualquier fortuna. A la mañana siguiente, condujo hasta la escuela una vez más. Los niños lo recibieron corriendo, llenando el aire de risas. Se detuvo frente al portón, respiró el aroma del campo y sintió que cada paso dado lo había traído hasta ese momento. No era el final de una historia, sino el comienzo de otra, más pura, más verdadera. La voz de Antonio resonó en su mente como un eco eterno. Salvar lo que vale la pena salvar.
el resto se destruye solo. Miró al cielo despejado y pensó que, tal vez, aquella lluvia que había cambiado su vida no fue casualidad, sino un bautismo silencioso. Un recordatorio de que incluso los corazones endurecidos pueden volver a florecer cuando son tocados por la verdad. Y así, el hombre que un día fue esclavo de su propio éxito encontró la libertad en lo más simple: servir, amar y recordar. Porque cuando un alma aprende el valor del perdón, ni el tiempo ni la muerte pueden arrebatarle su legado.